diferente a trigonometría. Entonces recordemos que la trigonometría se refiere al estudio de todo lo que tiene que ver con los triángulos, ¿no? Entonces, yo estudio el triángulo, especialmente los triángulos rectángulos, como este que vemos aquí, y pues las relaciones que salen entre los lados del triángulo y alguno de los ángulos entre ellos son las famosas relaciones trigonométricas, ¿no? Porque si yo solamente relaciono los lados, pues es el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, 24 al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Eso es teorema de Pitágoras, ¿sí? Si yo solamente relaciono los ángulos, pues eso es geometría, ¿no? Donde nos dicen que este ángulo más este de acá más este de acá arriba me da igual a 180 grados. Pero ¿qué es lo que hace la trigonometría? Lo que hace es crear nuevas relaciones que hay entre los lados del triángulo y el ángulo. Por eso es que miramos que, por ejemplo, la relación seno de teta sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sería A sobre 24, ¿sí? O si usted mira el coseno, pues sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, B sobre 24. O la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, mire, usted dice, tangente de teta, o sea, el ángulo de aquí es igual. Mire que está creando una relación entre la medida del ángulo y las medidas de los lados, que pues son proporciones, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Bien, entonces aquí en este repaso de geometría, pues me pide aquí hacer unas cosas muy sencillitas al principio, que es convertir de grados a radianes. El segundo punto, convertir de radianes a grados. El tercer punto dice que encuentre la longitud del arco de una circunferencia de radio 12 centímetros si el arco subtiende un ángulo central de 30 grados. El cuarto, que encuentre los valores exactos de estas funciones trigonométricas. El quinto me dice exprese las longitudes de A y B, ¿sí? Ahí en ese triángulo de la figura en términos de teta. Bueno, eso creo que ya lo dije, ya lo resolví ahorita, que les estaba compartiendo allí con el triángulo. El sexto dice que si yo tengo estas relaciones, seno de x igual a 1/3 y secante de y igual a 5/4, donde x y y están entre 0 y pi medios, evalúe seno de x más y. Finalmente, demuestre unas identidades trigonométricas. Entonces, quisiera saber de los 6 primeros puntos si hay dudas sobre alguno de ellos. Profe, ¿podría ser el punto 6? Bueno, no lo voy a hacer, pero sí les voy a dar una idea de cómo se lo puede resolver. ¿Listo? Ya, regálenme un segundito. Bueno, entonces vamos a mirar. En el punto 6 me dice que tengamos en cuenta, ¿dónde está? Acá bajemos. Seno de x es igual a 1/3. ¿Listo? Y la secante de y es 5/4. Pero entonces, acordémonos qué es la secante. Sucede que la secante de y es lo mismo que, a ver, entonces yo digo, el seno va con la cosecante, el coseno va con la secante, entonces es igual a 1 sobre coseno de y. Eso es una identidad trigonométrica. ¿Listo? O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que 5/4, que es lo que es la secante de y, es igual a 1 sobre coseno de y. Desde aquí puedo despejar bueno, le coloqué coseno de y. Entonces puedo despejar el coseno, quedaría coseno de y igual a 1 sobre 5/4, ¿verdad? Aquí 5/4. Bueno, allí. Entonces recuerden que aquí se hace la ley de la oreja, sería este con este, este con este, o sea, en resumen queda invertido. Entonces me va a quedar coseno
de y igual a 4/5. Listo. Miren que entonces ya tengo el seno y tengo el coseno. Seno de X y tengo el coseno de Y. Y entonces me dice que recuerde que X y Y están entre 0 y pi medios, ¿no? Son valores pues que están en ese rango, entre 0 y 90 grados. Me pide que evalúe seno de X más Y. Pero entonces yo recuerdo que hay una fórmula para eso. Hay una identidad trigonométrica, seno de X más Y, ¿cierto? ¿A qué es igual? Según la identidad trigonométrica, jovencitos. Busquen, por favor. ¿A qué es igual el seno de X más Y? Seno de X más seno de Y, puede ser. No, no te da seno de X más seno de Y. Es seno de X por coseno de Y más coseno de Y por seno de X. Entonces aquí se multiplican seno de X por coseno de Y, como nos dijo el compañero, más coseno de X por seno de Y. O sea, se las distribuye por así decirlo, ¿no? Bien. No te escuché bien. Perdón, profesor, dice el micrófono. Bueno, entonces allí quedaría la fórmula. Y simplemente, chicos y señoritas, es reemplazar. Pues no, aquí yo tengo el seno de X, pues ya lo tengo aquí. Ya tengo el coseno de Y, que es este de aquí, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, ¿cómo yo conseguiría el coseno de X y el seno de Y, que serían los que nos estarían faltando? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer para encontrar estos dos valores que serían los que me estarían faltando? Bueno, verán, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es esto. Se dice que seno de X es igual a 1/3. Entonces usted construye un triángulo rectángulo, así como el que teníamos hace un ratico. Lo voy a construir aquí, aquí sí te lo voy a hacer. Entonces usted llega aquí, bueno, su triángulo, pa, y pa. Listo. La relación seno dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el 1 sería el cateto opuesto y el 3 sería la hipotenusa. Entonces, si este es el ángulo, pongámosle que este sea el ángulo X, entonces el cateto opuesto sería este de aquí, 1, y la hipotenusa sería 3. ¿Listo? Entonces, con el teorema de Pitágoras averiguo el otro. Entonces, ¿cómo me quedaría con el teorema de Pitágoras? Quedaría que el lado que me falta, pongámosle el interrogante, sería igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que sería 9, menos 1 al cuadrado, pues que sería 1. Entonces, eso me queda raíz cuadrada de 8, ¿sí? Entonces, eso valdría este de acá, raíz cuadrada de 8. Listo. Entonces, miren, ya podría yo establecer ahí la relación coseno. Entonces, me va a quedar que, acá abajito la voy a escribir, coseno de X me va a quedar igual a cateto adyacente, que sería la raíz cuadrada de 8,
¿sí? Sobre la hipotenusa, que sería 3. Listo, mire, y este ya me serviría para reemplazarlo aquí. Y lo mismo hago con el otro triángulo. Entonces, hago otro triángulo aquí. Aquí, listo. El otro triángulo, aquí rectángulo. Hago, bueno, aquí voy a colocar el y ahora. ¿Listo? Y entonces me decía el otro, coseno de y igual a 4/5. Entonces, ¿qué es coseno de y? Cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, la hipotenusa va a valer 5 aquí y el cateto adyacente va a valer 4. ¿Qué me falta hallar? El cateto opuesto. Entonces, de la misma manera, con teorema de Pitágoras, averiguo el cateto opuesto y puedo averiguar el seno de y. Y simplemente ya reemplazo todos esos valores aquí en esta identidad que nos compartió el compañero Martínez y completamos de hacer operaciones. Y así logramos resolver el punto sexto. ¿Listo? ¿Sí quedó claro o todavía hay dudas? Chicos, ¿alguna duda? ¿O sí quedó claro? Estoy allí esperando. Deme un momentico, profe, acabo de tomar nota. Vale. Ahí pues ya lo completan ustedes, ¿no? Eso sí, les pido el favor que ya. Listo, profe, ya le tomé una captura. Listo. Vale. Bueno, entonces así quedaría el sexto. Preguntas sobre el séptimo, el octavo o el noveno. El séptimo, recuerde que dice demostrar las identidades. Demostrar, pues, es que usted arranque de un lado de la identidad, utilice identidades trigonométricas para llegar al otro lado. El octavo, encuentre todos los valores de x, tales que se cumpla esta condición, seno de 2x sea igual a seno de x, dentro de este dominio, ¿no? Entre 0 y 2pi. Y finalmente trace la gráfica de la función y igual a 1 más seno de 2x, pero sin usar la calculadora. Entonces, ¿alguna pregunta? Profe, la 8 no la entendí muy bien. Bueno, listo. A ver, vamos a dar algunas orientaciones sobre la 8. De la 8 me dice que encuentre todos los valores de x tales que si tú reemplazas ese valor aquí en la x, en los dos lados me dé el mismo resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el más inmediato es el 0. ¿Por qué? Porque si tú reemplazas seno de 2 por 0, ¿sí? Eso te va a dar igual a seno de 0. ¿Por qué? Pues porque tú dices 2 por 0, 0, y seno de 0, pues me da 0. Y del otro lado, seno de 0 también me da 0. Entonces, mira que dio una igualdad. Listo, ese es el primer valor. Toca seguir indagando. Entonces, yo te digo, hay que ser pues allí un poquito, eh, no sé, perceptivo, ¿no? Mirar las cosas como de manera más amplia. Entonces, tú tienes así el plano cartesiano. Y resulta que vas a dibujar la función seno de x y tú sabes que inicias aquí en el 0, ¿cierto? Luego en pi medios sube hasta el 1, o sea, va haciendo esto, pasa otra vez así, perdón, baja y otra vez llega aquí. Entonces, aquí es 2pi, ¿cierto? Aquí es pi, aquí es pi, 3 pi, perdón, pi medios, qué pena, pi medios. Aquí es 3 pi medios.
Listo. Ahora la otra me dice que es seno de 2x. O sea, ¿qué es lo que pasa con la función seno de 2x? Lo que sucede es que se amplía, pero hacia lo ancho. O sea, va a ser algo como, a ver, algo como así, como que se va a extender un poquito más, digamos, algo como así, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Mire que aquí hay unos puntos de intersección, ¿sí? Esos puntos de intersección son los que yo tengo que hallar. Y entonces usted dice allí, bueno, voy a mirar cómo yo puedo aquí resolver esta parte. La puede resolver de manera algebraica o la puede resolver de manera aquí gráfica, ¿no? Dibujando bien esto, pues aquí se miran fácilmente que serían cuando x vale pi tercios, cuando vale pi, pues es evidente por aquí, perdón, pues por aquí pasa, ¿no? Por aquí pasa, sino que yo pues dibujé feo. Cuando vale 5 pi tercios y en 2 pi otra vez se vuelven a encontrar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que usted mirar allí. Yo la dibujé aquí feo esta función, a ver si me sale un poquito mejor. A ver, como algo así, pues bueno. Bueno, ahí se cruzan, es la idea, ¿ya? Eso, esa es una forma. O la otra forma es algebraica. Usted recuerde que seno de 2x, pues por ejemplo lo puede escribir como 2 por seno de x por coseno de x. Y me está diciendo que esto tiene que ser igual a seno de x. Uy, perdón, aquí me faltó la x. Entonces, esto me dice que tiene que ser igual a seno de x. Allí. Entonces, pues, por ejemplo, yo lo que haría es pasarlo a dividir acá, ¿cierto? Y pasarlo a dividir allá. O sea, me quedaría así. Todo dividido entre seno de x. Y pues también, obviamente, entre seno de x. Y también dividir todo entre 2, ¿no? Entonces, entre 2 y entre 2. Bueno, al hacer eso, resulta que este seno de x, pues se va con este de acá abajo, y este 2 de aquí se va con este 2 de acá. Y este seno de x aquí se va con este de acá. Entonces, me va a quedar coseno de x igual a 1 sobre 2. Entonces, simplemente sería resolver esto, o sea, averiguar con la calculadora arco coseno de x cuando vale 1/2 y ahí te salen los valores. Esa sería la otra manera de resolverlo. ¿Listo? Creo que me habló fue Fabián. Sí, profe. ¿Sí? Ahí ya te queda más claro, Fabián. Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces creo que con esto pues ya finalizamos la revisión de la prueba diagnóstica. Como muchos de ustedes dijeron, en realidad no era difícil, así pues algo que fuera imposible de realizar, sino más bien es un poquitín larga, ¿no? Por eso pues es que se demoraron algunos en entregar, aunque me preocupa de algunos compañeros que se demoraron demasiado en entregar. Y entonces allí es donde yo me pregunto, ¿qué bases tienen de matemáticas generales y de geometría analítica y de álgebra lineal? Porque pues se supone que todo eso pues ustedes ya deben tenerlo muy claro. Entonces hay algunos que el mismo día, mediodía ya estaban terminando, otros que me enviaron el mismo día pues en la nochecita, otros que pues sí fue por trabajo u otras circunstancias que se les salían de las manos, pero sí me preocupa de aquellos que necesitaron copiar o de aquellos que se demoraron demasiado. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que por favor, como tal, pues no es una nota ni de parcial ni de taller, sino es una actividad. Obviamente tiene nota, pero pues es una actividad. Pero más que la nota como tal ahorita, lo importante es que nos lleve a pensar, ¿hice fácil esto o no? Si ustedes hicieron fácil todos estos puntos que
que tiene la prueba diagnóstica, quiere decir que usted tiene todos los elementos necesarios para trabajar cálculo de varias variables. Si a usted le costó un poquito, bueno, pues hay que ponerle atención a esos aspectos que se demoró un poquito más, ¿ya? Pero si usted no entendió definitivamente algo o se demora demasiado haciendo cosas de estos punticos, entonces es porque tiene debilidades y tiene que atenderlas de manera urgente, ¿sí? Porque si no, pues en el curso se va a perder y no va a entender de qué se trata. Y entonces yo voy a empezar a hablar de, por ejemplo, ya de ecuaciones, ya no de circunferencias en el plano, sino en el espacio. Entonces imagínense, si ni siquiera sabía en el plano, pues peor en el espacio. Si yo voy a hablar de rectas y toca parametrizarlas, y yo no me voy a poner a explicarle allí, vea, recuerde que una recta sí se saca la pendiente, sino que ustedes mismos van a tener que hacerlo. ¿Listo, jovencitos? Sí, profe. Bueno, entonces ya pues cada uno va haciendo su propio análisis de cómo va hasta este momento. Bien, entonces, chicos, aquí voy a quitar esta. Aquí la tengo. Bueno, recordemos entonces ya que con todo esto, nosotros habíamos programado que en la primera parte se va a trabajar lo referente a vectores en el plano, lo de sistemas tridimensionales de coordenadas, vectores en el espacio, recordar lo que es el producto punto, cómo se calcula la longitud, hablar sobre los ángulos entre dos vectores y hablar de la distancia, ¿sí? Entonces, inicialmente, para trabajar lo de vectores en el plano, quisiera que por favor ustedes me recuerden qué tanto ustedes saben o se acuerdan de los vectores en el plano. O sea, ¿qué es un vector? ¿Cómo se los puede operar? ¿Cómo se los ubica en el plano? Bueno, todo lo que ustedes sepan sobre los vectores. Entonces, los escucho a continuación. Pues yo tengo entendido que el vector es una recta cuya depende de la longitud, es donde representa el sentido, la magnitud y una dirección. Vale, muchísimas gracias, Manuela. ¿Quién más quiere participar? Chicos, estoy atenta a escucharlos a ustedes. ¿Qué tanto sabemos sobre los vectores en el plano? También sobre operaciones. Suma, esta. ¿Qué operaciones se pueden hacer, David? La suma, la resta, lo del vector resultante. Vale, muchas gracias, David. Multiplicación también. Ahí tiene que ver lo del escalar, ¿no? Eso. Ajá, vale, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere compartir lo que sabe sobre los vectores?
¿Quién más, jovencitos? Bueno, los vectores solamente se los puede trabajar en el plano o también se lo puede trabajar en 3 dimensiones o en 4 o en 5 dimensiones. ¿Qué dicen ustedes? Los vectores pueden haber en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, que son los que se trabajan en el espacio. Vale, muchas gracias, María Alejandra. Bien, eso es importantísimo lo que acaba de decir la compañera en este momento, ¿no? Entonces, los vectores los podemos trabajar en 2 dimensiones, en 3, incluso extiendo más la respuesta, se pueden trabajar en 4, en 5, en 6 y en n dimensiones, ¿sí? Las que usted quiera. Es por eso que son tan interesantes que, por ejemplo, cuando ustedes trabajan un documento de Excel, ustedes miran que están las columnas y las filas. Miren que todo ese poco de filas y ese poco de columnas sirven como n dimensiones. Mire que usted mira que dan como más de, bueno, yo no me acuerdo, como más de 30,000 filas como que da en Excel, o más todavía, ¿sí? Entonces, mire que está trabajando 33,000 dimensiones prácticamente allí si yo cruzo información entre hojas de cálculo de Excel. ¿Ya? Entonces, usted debe tener muy presente eso porque como pues ingenieros que van a ser, tienen que eso recordarlo para poder luego realizar, no sé, cosas novedosas y demás y poder trabajar muy bien con las matrices así, a nivel general. Ahora sí, por otro lado, en la economía, cuando usted va a analizar un producto, usted no tiene en cuenta una dimensión solamente. Por ejemplo, si usted va a vender, pongámosle un computador lo saca al mercado, usted no solamente tiene en cuenta la variable, por ejemplo, el estado físico del computador, tiene en cuenta muchas variables. Entonces está el estado físico del computador, el diseño, otra variable puede ser el procesador, otra variable es la memoria RAM, ¿cierto? El disco duro, el espacio pues que tiene, ¿no? Los componentes, o sea, lo que tiene que ver hardware es otra componente. Mire que hasta ahí voy 6 dimensiones ya. Entonces, cuando se hace un estudio de mercado y se hace unas encuestas y demás, al cruzar información estadística, prácticamente se están trabajando 6 dimensiones. Y entonces allí sí funcionan los vectores. Lo que pasa es que yo ya no los puedo dibujar. Yo ya no los puedo ver allí dibujados en una hoja de papel o ya no los puedo ver en el espacio como tal, sino que pues ya son vectores abstractos, ¿sí? Que van hacia una orientación y que me van a dar unos resultados, pero en otro sentido, más teórico. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a revisar en este momento algunos aspectos relacionados con los vectores. Lo voy a hacer así de forma como un poquito rápida, porque luego les voy a solicitar que revisen ustedes unos videos para complementar lo que yo voy a explicar aquí. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Ustedes esto pues ya lo vieron en álgebra lineal, pero pues de todas maneras aquí estamos haciendo un pequeño repaso. Les pido disculpas, tuve un problema ahí con las diapositivas, no sé, no me abrieron ahorita que iba a dar la clase, pero pues vamos a valernos aquí de estas páginas del libro de Stewart para referirnos a algunas cositas. Entonces, ya nos dijo la compañera Manuela que cuando yo hablo de un vector, por ejemplo, el que está aquí, ¿sí? Se refiere a un segmento de recta dirigido, así es, ¿no? Segmento de recta dirigido. Cuando yo hablo de un vector desde el punto de vista geométrico, ¿listo? Entonces, se refiere a eso que tiene que un inicio, tiene un fin, si ustedes se dan cuenta aquí, tiene un sentido y tiene una dirección, ¿sí? Porque no es lo mismo el vector que va de aquí hacia allá que si yo lo dibujo hacia acá o lo dibujo hacia acá abajo. ¿Listo? Entonces, a eso se refieren los vectores en la geometría. Generalmente se toman en cuenta el punto inicial y el punto final.
¿sí? Entonces se coloca así, miren, como está aquí. El punto inicial, aquí en esta partecita que estoy señalando aquí, miren, está el punto inicial, el punto final y encima pues se le escribe allí, ¿no? La flechita de vector. O si no, se puede escribirle una sola letra minúscula, como la que aparece aquí, la letra B, y pues encimita la flechita. Entonces ya me estoy relacionando con un vector. ¿Listo? Bien, ahora sí, resulta que hay vectores que son equivalentes o hay segmentos de recta que son equivalentes. Entonces, mire, por ejemplo, esta representación de aquí es equivalente a esta de acá. ¿Por qué? Porque tiene el mismo sentido, tiene la misma dirección y tiene lo que dijo el compañero David, el mismo escalar. ¿Qué es el escalar? La magnitud, ¿sí? Que la magnitud del vector, o sea, la distancia, lo que mide el vector. Entonces, cuando son equivalentes, por ejemplo aquí, estos dos, aparentemente son diferentes, pero como tienen la misma distancia, el mismo sentido y la misma dirección, entonces estamos hablando del mismo vector, ¿sí? Por lo tanto, aunque tengan nombres diferentes, es el mismo. Por eso colocamos U igual a B, ¿sí? Finalmente, pues es importante decir que está el vector 0, sí existe, es aquel que pues tiene 0 magnitud, ¿sí? Pues en ese momento no hay dirección ni hay sentido, digamos de alguna forma se asemeja como a un puntico que queda allí, ¿listo? Entonces ese existe. Muy bien, ahora sí, es importante que nosotros tengamos presente la otra definición, que es la definición algebraica. Algebraicamente, un vector se define como una secuencia de números que están ordenados entre paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, cuando es en 2 dimensiones, cuando está dibujado así, por ejemplo, yo puedo decir el vector B, digámosle así, menos 3,4. Entonces sería una pareja ordenada de números, ¿sí? ¿Qué indica esto? Indica dónde está ubicado el vector en el plano cartesiano. Si yo estoy en 3 dimensiones, pues será una triada de números ordenados. Voy a colocar cualquiera, el 2, 1, 3. Ya. Eso es desde el punto de vista algebraico. Y si sigo adelante, pues va a ser un conjunto, digámoslo así, de números ordenados que tienen unas propiedades especiales. Bien, entonces hasta allí podemos hablar sobre los famosos vectores. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir sobre los vectores entonces? Que usted puede combinar esos vectores, como dijo su compañero David. ¿Cómo se los puede combinar? Pues yo puedo sumar los vectores, ¿sí? ¿Cómo se los suma? De 2 maneras. Se la puede sumar el uno después del otro, ¿sí? Mirar las distancias, así como está aquí. Entonces el U se ubica el B aquí enseguidita y esta distancia de aquí, pues va a indicar la suma, ¿sí? Entonces simplemente utilizo esta forma así y ya queda, ¿no? Entonces, el U, el B, y aquí quedaría U más B. O la otra, esa es la ley del triángulo. O la otra es la famosa ley del paralelogramo, que es ubicar el U aquí, el B aquí, o sea, desde el mismo punto arrancan los dos, y entonces el vector resultante quedaría la diagonal de este paralelogramo, ¿sí? Entonces, cualquiera de los 2 caminos me sirven para sumar vectores. Aquí, pues, por ejemplo, tenemos, dice, dibuje la suma de los vectores A y B mostrados en la figura 5. Entonces, aquí está la figura 5, este es el vector A y el vector B. Entonces, mira, hay que dibujarlos tal como están acá. Mira que el vector A está aquí y se lo ha dibujado tal como está acá. Si yo utilizo la ley del triángulo, pues tendría que a partir de aquí hacer el B. Entonces, mira, el vector B está así, simplemente así, y listo. El resultante arranca desde donde inició el primer vector y termina en la flechita donde
terminó el último vector. ¿Listo? Y si usted utiliza la ley del paralelogramo, pues simplemente desde aquí arrancan los dos. Entonces, 1, 2, y hace la diagonal del paralelogramo, y esa diagonal va a indicar la suma de esos dos vectores. ¿Bien? ¿Qué otra operación se puede hacer? Se puede multiplicar un escalar por el vector. ¿Qué hace al multiplicar el escalar? ¿Qué miramos aquí en esta figurita? No sé si la alcanzan a visualizar bien aquí. ¿Qué está pasando allí? Miren, aquí tengo el vector b, y aquí tengo el vector 2b, aquí tengo el vector 1 medio b, aquí tengo el vector menos b, y finalmente tengo el vector menos 1.5b. ¿Qué pasó? Puede aumentar o disminuir la longitud. Ajá, exacto. Entonces, mira, si el escalar es positivo y es mayor que 1, entonces lo que hace es multiplicar la distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es el vector b y tiene esta distancia, el 2b pues va a ser el doble de distancia en el mismo sentido y con la misma dirección, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un número menor que 1, pero sigue siendo positivo? Entonces, por ejemplo, 1 medio. Lo que hace es disminuir a la mitad la distancia del vector, pero sigue conservando el mismo sentido y la misma dirección. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo lo multiplico por un negativo? Mira, lo que pasa es que aquí como era menos b, es el mismo vector, pero en sentido contrario, aunque conserva la misma dirección. Y finalmente cuando digo menos 1.5b, miren que lo amplió una vez y media, si se dan cuenta, pero en sentido contrario. Entonces, eso es lo que sucede cuando yo multiplico un escalar por el vector, ¿no? De aquí pues está la definición como tal de qué es lo que pasa. Bien, eso entonces sería lo que yo puedo hacer allí con esas operaciones entre esos vectores. Bueno, por acá me dice, en este último ejemplo de esa parte, que si A y B son los vectores mostrados en la figura 9, que sería este de aquí, dibuje A menos 2B. Entonces, miren lo que pasa aquí. Ese es el vector A, que sería este, y dice menos 2B. Entonces, como B va hacia allá, 2B sería hacia acá, ¿no? Hasta aquí. Pero como dice menos, lo volteo para el otro lado. Entonces, vea, por eso queda así hacia acá. Menos 2B. Y listo. Ya quedaría aquí el vector resultante. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bien, a continuación entonces lo que nos mencionan se refiere a las componentes del vector, cuando yo ya lo ubico en el plano cartesiano. Entonces, cuando yo voy al plano cartesiano, así como tenemos esto aquí, entonces yo dibujo el vector desde el 0 hasta su punto final. Y entonces, ¿cómo ubico sus componentes? Simplemente, como va desde el 0, pues ya no hay necesidad de escribir el punto inicial porque ya sabemos que es 0, 0. Pero el punto final, sí, mire. Entonces, la primera componente se le coloca A1, que sería la componente de X, y A2, que sería la componente de Y. Entonces, ahí queda el vector. Si lo dibujo en el espacio, entonces recuerden que aquí hay 3 dimensiones, X para acá, Y para acá, o sea, este sería el plano, X, y Z hacia arriba. Entonces el vector, mire que aquí está inclinado hacia arriba y tiene componentes. A1, que sería en X, entonces, ¿cómo sería? Para aquí, aquí. Esta sería la componente 1. A1, ¿listo? A2, que sería la de Y, entonces desde aquí, bajo, y de aquí me voy para allá. Esa es la A2. Y finalmente la A3, que sería esta altura que ustedes ven aquí. ¿Listo?
Entonces, esas serían en esos dos casos las componentes. Aquí pues podemos mirar varios ejemplos, ¿sí? De vectores que están ubicados. Por ejemplo, este dice en 4,5, en 1,3, 3,2. Bueno, en fin, ahí hay varios ejemplos de ese caso. Aquí es importante que recordemos lo que es el famoso vector posición, ¿sí? Aquí voy a aumentar un poquito si me sirve. Bueno, entonces el vector posición lo que se refiere es al vector que usted encuentra desde el 0, 0 hasta donde finaliza el vector. A ese se le llama vector posición. ¿Listo? Y cuando un vector es el mismo, pero está representado en otro lado, simplemente usted va a tener en cuenta el punto inicial, el punto final, ¿sí? Y las coordenadas del vector se van a encontrar así, mire, ¿sí? Si usted tiene el punto inicial y el punto final, las coordenadas del vector se encuentran restando las X, mire aquí está, las Y y la Z, ¿listo? Entonces allí ya queda ese listo. Miremos aquí el ejemplo. Dice, encuentra el vector representado por el segmento de recta dirigido con el punto inicial A, que es 2, menos 3, 4, y el punto terminal B, que sería menos 2,1,1. Entonces, ojo, aquí estos no son vectores. Esos son el punto inicial y el punto final. Serían el espacio, ¿cierto? Que está trabajando allí. Entonces, ¿cómo se saca el vector? Recuerden, se restan las componentes una a una. Entonces, menos 2 se resta con el 2. El 1 se resta con el menos 3. Y el 1 finalmente se resta con el 4. Y entonces hago estas operaciones y me va a quedar el vector menos 4, 4, menos 3. ¿Listo? ¿Dudas sobre esta partecita de lo que se ha explicado hasta este momento? Bueno, entonces sigamos con el aspecto relacionado con la magnitud o la longitud del vector. La magnitud o la longitud del vector se lo hace así, entre dos barritas o entre la barrita doble preferiblemente. Entonces, cuando ustedes miren esto, recuerden que es la longitud del vector B o de cualquier vector. Entonces, ¿cómo se la saca? Con el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, usted tiene su vector aquí, pongámosle que este es el vector, ¿listo? Entonces, usted va a sacar la distancia de ese vector, simplemente lo que hace es calcular el cateto opuesto, por ejemplo, al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado, le saca raíz cuadrada y esa sería la famosa distancia. Ahora, si es en 3 dimensiones, simplemente se toma cada una de las de los valores de las componentes al cuadrado y luego se suman y se saca la raíz cuadrada. Y pues eso sería todo. Así es como se saca la longitud, ¿sí? O la distancia. Cuando los vectores son horizontales o verticales, pues no hay necesidad de hacer la raíz cuadrada, ¿no? Simplemente se restan las coordenadas horizontales o las coordenadas verticales, ¿no? Para poder sacar la distancia. Y aquí lo que me está diciendo es como una especie de resumen de operaciones cuando yo tengo dos vectores A y B. Simplemente miren que la suma, pues se suman componente a componente, para la resta se restan componente a componente, y cuando yo voy a multiplicar un escalar por el vector, simplemente multiplico el escalar por cada una de sus componentes, y ya estaría.
En 3 dimensiones lo mismo, las sumas se suman componente a componente, la resta se resta componente a componente y la multiplicación del escalar por el vector se multiplica el escalar por cada una de las componentes. ¿Listo? Bueno, aquí en este ejemplo podemos observar que tengo un vector que es 4,0,3 y tengo otro vector que es -3, 1,5. Me están pidiendo averiguar esto, que es valor absoluto, no es sino la norma o la magnitud del vector A. ¿Qué más me están pidiendo averiguar? La suma A más B. Le están pidiendo averiguar A menos B, 3B y finalmente 2A más 5B. Entonces, aquí está todas las soluciones de cómo se hace esto. Entonces, recordemos, para hallar la norma, recuerden que se hace raíz cuadrada y cogemos cada uno de los componentes del vector A y la elevamos al cuadrado y sumamos eso. Entonces, 4 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso me da raíz cuadrada de 25 y eso me da 5. O sea que la distancia de ese vector va a ser 5. Luego, A más B, recuerden que acabamos de decir que se sumaban componente a componente, entonces hay que sumar el 4 más el -2, aquí está, miren. Luego el 0 más el 1, ¿dónde está? Por aquí está. Y finalmente hay que sumar el 3 con el 5, que está por aquí. Hay que acabar de hacer operaciones y listo. Entonces 4 menos 2 me da 2, 0 más 1, 1, y 5 más 3 me da 8. Y así para la resta, se resta componente a componente. Finalmente esta operación que hay que hacer acá, dice 2A más 5B, simplemente multiplico primero el 2 por el vector A, miren aquí está, más el número 5 por el vector B, y ya. Entonces, 2 por A, hay que multiplicar el 2 por cada uno de sus componentes. Ahí está. Y más 5 por cada uno de sus componentes. ¿Listo? Al hacer esa multiplicación, el paso final es hacer la suma y pues me da este de aquí. ¿Preguntas, chicos y señoritas, sobre este ejemplo? Bueno, a continuación en este cuadrito tenemos las propiedades de los vectores, ¿no? Entonces, si yo tengo 3 vectores, A, B y C, ¿sí? Son vectores en Bn, y tengo los escalares, o sea, números que se van a multiplicar, que sería el C y el D, entonces sucede esto, que la suma de vectores es conmutativa. Es decir, que si yo sumo A más B, va a ser lo mismo que sumar B más A. ¿Listo? Segundo, que es asociativa. No importa cómo yo asocie las sumas, me van a dar el mismo resultado. Tercero, que un vector sumado con el vector 0, ojo, no es con el número 0, sino con el vector 0 me va a dar el mismo vector. Cuarto, que si yo sumo un vector con su vector opuesto, me va a dar el vector 0. Quinto, que si yo multiplico un número escalar por la suma de 2 vectores, entonces eso va a ser igual al escalar por el primer vector más el escalar por el segundo vector. Es una ley distributiva, ¿no? La que sucede allí. La sexta propiedad me dice que si yo tengo una suma de 2 números que son escalares y las multiplico por un vector, yo puedo distribuir esa para cada uno, o sea, C por A más D por A. La séptima propiedad me dice que la multiplicación de escalares por un vector es asociativa. Entonces usted dice C por D y luego lo multiplica por el vector A. Eso le va a dar lo mismo que si yo primero multiplico el vector por uno de los escalares y luego lo multiplico por el otro. Y finalmente dice la última ley que si yo multiplico 1 por 8, uno por el vector, eso me va a dar exactamente el mismo vector.
¿Sí? Entonces ahí estarían las propiedades. Las estoy pasando así como un poquito rápido, porque pues es que es todo lo que ya estudiamos en álgebra lineal, o lo que pues ustedes estudiaron en su curso de álgebra lineal, y solamente pues es un mero repaso, ¿no? Si alguien quiere como que leer con más detenimiento, con mucho gusto puede revisarlo allí en el libro de Stewart, que es el que se está trabajando. Allí pues puede leer con toda la calma. Por lo pronto, hasta que abra el curso, lo voy a compartir allí en el grupo de Signal para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Bueno. Lo siguiente es recordar que yo puedo escribir los vectores utilizando los vectores base o vectores estándar. ¿Cuáles son esos vectores? Cuando yo descompongo en el plano cartesiano, miren, el vector más sencillo es este que está aquí, que se le llama I. Ese vector inicia en el 0, 0 y termina en el 1,0. Y el otro vector sencillo es el que inicia en 0, 0 y termina en 0,1. Entonces, a partir de esos dos, puedo escribir otros vectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese aquí el vector, pongámosle por aquí pongámosle, tuviese un vector que viene así, y digamos que aquí fuera 3, y aquí pues que subiese hasta el 1, ¿no? Listo, entonces este vector B sería 3,1, ¿verdad? Pero también yo lo podría escribir así, B es igual a 3i, porque está repetido 3 veces el i, entonces 3i más, y entonces el j, como está una sola vez, pues más j. Entonces, esta es otra manera en que se pueden utilizar los vectores para poder colocar pues los valores y hacer operaciones y demás, ¿sí? Esta es la que más se va a utilizar. Lo mismo pasa en el espacio. Entonces está el vector más simple en el eje X, que va a ser de coordenadas 1,00, que es este de aquí, si lo ven ustedes. Está el vector J, que está aquí en el lado derecho, aquí. Aquí está. Y ese sería de coordenadas 0 para X, 1 para Y, 0 para Z. Finalmente, el vector que va hacia arriba, que sería coordenadas 0, 0, 1. Y entonces, de igual manera, si yo tengo un vector en el espacio, lo puedo escribir como combinación de los otros. ¿Vale? Entonces, preguntas sobre esta parte, chicos, señoritas. Profe, ahí dice que solo apunta hacia los ejes positivos. ¿Estos vectores no pueden tener negativos o no pueden ir para los ejes negativos? Sí, simplemente tú le escribirías, por ejemplo, si quieres que vaya para acá, por ejemplo, ¿no? Acá. Entonces, mira que aquí iría el J, pero va para abajo, ¿no? Entonces, supongamos que aquí fuera el -4 y aquí fuera el 2. Entonces, ahí quedaría escrito, pongámosle vector U. El vector U sería, como el I va para la izquierda, sería -2i. ¿Listo? Y como el J iría para abajo, entonces iría -4j. Entonces ahí ya voltean su orientación. Y lo mismo pasaría en el espacio. ¿Listo? ¿Sí quedó clara esa parte? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Profe, no, en mi caso no lo entendí muy bien. ¿Qué no entendiste exactamente? Lo que dices de los negativos, como así en esos cuadrantes, ¿no? Ajá, pero ¿qué no entendiste, Catherine? O sea, solo se situarían en los cuadrantes positivos, en el que está por lo menos en el Z, X, Y positivos. En los negativos no se podrían ubicar. Lo acabé de decir que sí,
que simplemente basta con que tú lo escribas, por ejemplo, acá un vector B, que lo coloques, por ejemplo, menos 2i, por ejemplo, así, más j menos 3k. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Menos 2i es que ya no va a ir para acá, sino para acá atrás. ¿Sí? Entonces, digamos, si aquí va el 1, pues aquí sería menos 1, menos 2. Digamos que va aquí, ¿cierto? Ahí sería el menos 2i. Dice más j, o sea, sería 1 para aquí. O sea, esta bolita iría así, mira. Aquí iríamos, en este puntico que estoy señalando ahorita. Ese sería menos 2i para acá atrás y más j, que sería hacia el frente. Y luego dice menos 3k, o sea, como el k va hacia arriba, menos 3k iría hacia abajo. Entonces sería bajar, 3 hacia abajo, ¿sí? Y entonces acá abajito, bueno, la misma distancia de aquí, 3, toca colocarla acá, digamos que queda acá abajo. Entonces queda en la parte de atrás, abajo. Ahí quedaría ubicado este vector. ¿Listo, Catherine? Sí, señora, muchas gracias. Vale. Qué pena, profe. O sea, allí yo no veo el vector, perdón. O sea, ¿cómo quedaría? Podría, digamos, no sé, hacerlo como en un espacio aparte, como para ver cómo quedaría, porque es que no. La verdad es muy difícil hacerlo allí, ¿no? Para dibujarlo es muy difícil hacerlo aquí en la imagen. Más bien podría es practicar que ustedes lo hagan en papel y lo ubiquen aquí, ¿sí? De pronto, lo que yo les recomiendo es que ustedes instalen este programita de GeoGebra en 3D ahí en el celular y allí pueden dibujarlo y ahí sí lo van a ver con toda la propiedad, ¿no? Porque aquí en el papel la verdad es que es muy difícil imaginárselo cómo es que queda aquí atrás, ¿no? Porque mira, ahí yo te lo señalé, pero ahí parece que fuera como para acá adelante, ¿sí o no? Sí. Eso. Entonces, ajá, yo les recomiendo que instalen este programa los que no lo tienen. Hay compañeros con quienes trabajamos álgebra lineal y ellos sí lo trabajaron, ese programita, entonces para que ustedes lo tengan allí presente. ¿Listo? Regálenme un minutico, que por acá están golpeando una puerta y tengo que abrir. En el celular. Bueno, chicos, entonces, a ver, espera, yo aquí, por ejemplo, tengo, esperen un ratico aquí, ¿cómo es que es esto? En este momento aquí en este computador tengo el GeoGebra, pero el 2D. Yo no sé si por aquí me permita mirar vista, aquí está, 3D. Sino que se demora un poquitico, parece, en abrir. Bueno, pero este es el software, como para que lo tengan. Aquí está, mira, listo. Entonces aquí voy a colocar el que yo te decía. Creo que te decía como menos 2, 1, menos 3, creo que te dije, ¿no? Menos 2i más j menos 3k. Listo. A ver, miremos. Ahí está el puntico. Entonces, ¿dónde está? Aquí hay una función que dice vector, entonces yo la voy a coger desde aquí y lo extiendo hasta este puntico. A ver, entonces espérame, yo voy aquí a intentar esto, hacerlo grande, a ver si se mira un poquito mejor. Entonces, mira, aquí sí se lo ve acá atrás. Entonces, nosotros estábamos así. ¿Sí te acuerdas? Este era el eje positivo X, el eje Y. Entonces, era lo que te decía, mira, queda. Si lo miramos desde acá arriba, queda 2 hacia acá atrás, 1 para acá adelante, pero toca bajar 3. ¿Sí lo alcanzan a mirar allí? Mire, queda inclinado hacia un ladito. ¿Sí? Así lo viéramos como yo lo intenté dibujar allá.
¿Listo, Kate? Sí, profe. Ujú. ¿Ahí ya un poquito mejor? Sí, ahí ya está más Recuerden claro. eso. Entonces, como tarea, sí es importante que instalen este aparatico. Yo lo tengo instalado aquí en mi computador, se llama GeoGebra, simplemente así, GeoGebra, y aquí en vista le pueden cambiar. Si quieren en 2D, simplemente le colocan aquí vista gráfica y es normal, ¿no? Allí. Si ustedes le colocan vista aquí 3D, me la saca la que pues yo tenía aquí, sino que pues se demora un poquito porque el computador está un poquito lento. Y si quieren pues mirar la vista algebraica, que sería aquí, miren, aquí ya está el vector, miren, así lo colocan de esta manera. Pero entonces pues sirve mucho. O pueden instalar en su celular, como les digo, uno que se llama calculadora 3D, así le ponen GeoGebra 3D y ahí les sale calculadora 3D y pueden hacer lo mismo en su celular. ¿Listo, chicos? ¿Sí quedó clara esa partecita? Bueno, ustedes verán. Les voy a pedir el grande favor en este momento. Yo ahí en el grupo de Signal les voy a compartir unos videos, ¿sí? ¿De qué son estos videos? Ya les muestro rápidamente aquí. A ver, estaba aquí intentando compartir pantalla y no me dejaba. Bueno, esos videos son los mismos que ustedes pueden encontrar en este de aquí, estos de acá, ¿sí? O sea, son sobre el tema que estamos tratando. En total son 12 videos. Yo se los voy a ir compartiendo a medida que los vaya teniendo allí para que ustedes los revisen. Y les voy a dar una horita para que por favor lo revisen, miren la información que está allí, ¿listo? Y nos volvemos a encontrar a las 11 pasaditas, pues uno para que tomen su cafecito y el algo, y segundo para que allí ya miremos qué hay que hacer con esa información que tenemos allí, de pronto dudas que tengamos la compartamos entre todos. ¿Listo, chicos? Entonces las voy a compartir ahí en Signal de pronto. ¿Sí quedó claro? Bueno, profe. Bueno, entonces ya nos vemos en un ratico. Cuídense mucho. Profe, ¿a qué hora sería exactamente a las 11? Sí, 11:05 máximo nos volvemos a conectar. ¿Listo? Listo, vale. Entonces ahorita pues podemos salir de la sala un ratico y ya nos vemos.